El mensaje de hoy se titula La revolución silenciosa, que es lo que el Señor comenzó a hacer hace más de 2000 años y hasta el día de hoy esa revolución fue creciendo desde las cavernas, desde los subterráneos, casi como la cueva que vio nacer aquel niño, hasta llegar a ser lo que hoy es la iglesia de Jesucristo. Y por cierto, el rey Herodes sí era un rey. A él se lo conocía como el rey de los judíos. Y él gobernó en tiempos donde solo los implacables sobrevivían. Él era un hombre literalmente malo. Mandó a ejecutar a 3 de sus cuñados. Ejecutó, dice la historia, a su suegra. Bueno, tal vez ahí tuvo algo de razón, quizá. Ejecutó a la única de sus 12 esposas que la historia dice que amó, pero en un día sospechó una traición y para no perder tiempo la mandó a ejecutar. Eso es como que literalmente tu esposa te quema tu camisa y dice, mira, no te lo tomes a mal, pero te tengo que ejecutar. Ese era Herodes. Y como había una ley que decía que los judíos no comían puerco, no comían cerdo, había no una ley, sino una frase que decía, era mejor ser un cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos, porque también mandó a ejecutar a varios de sus hijos que él sospechaba que querían su trono. Y entonces Roma consideraba a Herodes un hombre malo, pero a la vez un buen gobernante. Era el rey de los judíos. Nadie más llevaría ese título a no ser por un judío víctima de una crucifixión un viernes por la tarde. Pero él fue el primer rey de los judíos. Pero ahora nace Jesús en una cueva y ese sistema de dignidad, tal como lo conocían los romanos, empezaba a colapsar porque alguien venía a cambiar las reglas de juego. Nunca se hubiesen cruzado Jesús, el niño Jesús, y el gran Herodes, el grande. Así le decían a Herodes, el grande. Nunca se hubiesen cruzado aquel niñito pobre con el rey Herodes, a no ser porque unos magos del oriente dijeron, queremos conocer al rey de los judíos que dicen que ha nacido por aquí. Eso puso loco a un inseguro Herodes, porque Herodes había escuchado muchas profecías de los judíos. A través de los años se decía que vendría un libertador, un Mesías, un guerrillero, alguien que iba a oponerse al dominio romano, sirio, persa, quien estuviese en ese momento. Y cuando Herodes escucha que los magos del oriente dicen, hemos venido a conocer, ellos le preguntan a Herodes inocentemente, ¿ustedes saben de alguien que nació por aquí en estos días, que es el rey de los judíos, que es el hijo de Dios viviente, que todos los profetas han anunciado? Herodes se pone tan loco y tan inseguro, se turbó, dice una versión, que esa noche hizo que nadie durmiese en derredor y que las estrellas no brillaran como la canción y el villancico Noche de Paz. Él salió a matar, una ejecución, una orden, que todos los niños tenían que morir. Y eso no es algo agradable de contar, pero si pudiéramos graficarlo en pocas palabras, es los soldados romanos entraban por la fuerza a cualquier casa y se veían un infante, varón. Entonces le clavaban una lanza al bebé y se iban, o una espada. Tenían que eliminar a cualquier niño para que ese rey de los judíos, esté donde esté, también muriera y que nunca llegara a ser el rey de los judíos. Los caminos se cruzaron simplemente porque alguien habló y él tuvo la inseguridad de que un niño algún día podía quitarle su puesto. Cuando la Biblia habla de niño, es el nivel más bajo de la escala social. En la cadena alimenticia social, el niño en los tiempos de la Biblia estaba en el lugar más bajo. En el Imperio Romano los niños, muy pocos niños llegaban a crecer. Se los abandonaba cuando nacía. Había una ley que decía que el niño era una suerte de planta hasta los 8 días de haber nacido. Hasta los 8 días un padre podía abandonarlo sin que la ley le cayera encima. Se los abandonaba en estercoleros, en basureros, o simplemente se los dejaba en la calle a morir de frío o por el sol. Cuando un niño nacía, se lo abandonaba si tenía algún pequeño defecto. Era material desechable. Y el niño crecía toda la vida sabiendo que sus legítimos padres lo habían abandonado en un estercolero
o en un basural. Pero la historia empieza ahora a dar un cambio rotundo. Y ese niño, que era un copros, que era un niño fugitivo desde que nació, y que nació, insisto, con compañeros de cuarto de 4 patas, en medio de la mugre, en un establo maloliente, ese niño empieza una revolución silenciosa y a cambiar las reglas de juego del mundo entero, comenzando por Roma. Un día crece y da las vueltas de juego. Él dice: Jesús, ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Ahora es Cristo ya un hombre maduro, tiene unos 30 años y algunos meses, y dice: ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Y llamó a un niño, quizá un copros, quizá uno de esos que abandonaban los estercoleros. Le dice: ven, niño, y lo pone en el medio. Ya eso era causa estupor, no había niños entre los adultos. La Biblia dice: y traían los niños a Jesús, o sea, no podían venir por sí solos, los tenían que traer, eran dependientes, frágiles, los mandaban, eran poquito más que un esclavo, no tenían el lugar que los niños tienen ahora. Jesús pone un niño en el medio y le dice: a menos que ustedes cambien y se vuelvan como estos niños, no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será más grande, el más grande en el reino de los cielos. Jesús empieza a cambiar las reglas de juego y está diciendo: la tarea del niño no es ser como Herodes, sino que la tarea de Herodes es ser como el niño. Había un reino que el Señor dijo: tráiganlo porque el reino es de ellos. Y ya eso no le gustaba porque se empezó a gestar una revolución silenciosa. El antiguo sistema de dignidad y estatus empezó a caerse. Y empezó un movimiento subterráneo, como comenzó en la cueva con ese peligroso bebé que socavó o que hizo temblar al mismísimo rey Herodes. Y desde ese día, desde que Jesús empieza a cambiar las reglas de juego, hasta el día de hoy, más de 2000 años, vemos las cosas diferentes. Ya no van a ver ustedes gobernantes que le agregan a su nombre el grande, porque la prensa los trataría de ridículos. Ya no van a ver a ustedes a presidentes que salgan con una capa roja y con gente que se inclina a su pasar. No los verán. Ya no verán a gente así porque se los mira mal. Pero en esta época era lo lógico, eso era el estatus. Pero el Señor empieza a abrir un nuevo canal o una apertura nueva hacia los enfermos mentales, los retardados, los refugiados, los indigentes, los indocumentados, aquellos que los romanos consideraban desechables. Y Jesús ya no es el amigo de Roma, sino que es el amigo de los pecadores. Y empieza a dar todo un extraño giro a cómo se conocía en ese momento el estatus o el ser alguien. El mundo está obsesionado por el estatus. El mundo quiere ser alguien. Para algunos el estatus es tener muchas tarjetas de crédito. Para muchos el estatus es salir en televisión, tener dientes blancos. Otros el estatus es tener una gran casa que casi no puede pagar, pero que los parientes dicen: ¡oh! Para otros el estatus es una gran camioneta. Decir: mira la troca que me compré. ¡Oh! Ese es el estatus. El estatus puede ser la forma más ridícula de hacerte creer que eres más de lo que eres cuando estás desnudo frente al espejo. Oh, quita esa imagen mental de ahí. Pero lo que tú eres es el que se para frente al espejo y dice: oh, me está cayendo aquí la panza. Oh, ¿dónde se fue la cola? La tenía hace unos 10 años. Ese eres. Todo lo demás, la ropa, la tarjeta de crédito, insisto, la hipoteca, todo eso ayuda a un estatus, pero que es un estatus que no es el que Jesús consideró. Y los romanos organizaban a la sociedad de la manera que las aerolíneas lo hacen con sus clientes. La primera clase y la clase turista. Eso estaba entre los romanos. Los romanos se separaban la clase especial o primera clase, que era solamente un 2%. El César, sus 600 senadores. Luego venían debajo los que podían tener caballos. Tener un medio de locomoción en esa época era sinónimo de estatus. Tenían caballos con fines militares y esos eran los que seguían después, más abajo. Un poquito más abajo, los que tenían algún puesto en el gobierno. Y después estaban todos los que vivían en el imperio, el 98%.
no eran nadie, eran don nadies, pero podían disfrutar de las delicias del imperio, del agua corriente, de la luz. Más abajo de todo eso estaban los esclavos, abajo de todo. Los esclavos no se contaban dentro del 100% de la ciudad. Si hacían un censo, los esclavos no se contaban, eran desechables. ¿Quiénes eran los esclavos? Posiblemente los copros, posiblemente los desechados de la sociedad, que no servían para otra cosa que servir a los señores. Por eso cuando Pablo encabeza su carta a Roma diciendo, yo, esclavo de Jesucristo, era un suicidio social. Estaba diciendo Pablo, no solo soy esclavo, sino que soy esclavo de un esclavo. Eso era un suicidio, decir en esa época, yo soy esclavo de un esclavo. Porque en Roma hasta los lugares públicos no se determinaban por el boleto que pagabas, sino por la jerarquía. Cuando ibas al circo romano, quienes se acercaban más al stage o donde ocurría la acción eran los de mayor jerarquía. Porque en Roma el esclavo no podía hablar. El que estaba allá y era de menor categoría tenía que quedarse allí el resto de su vida. A los de estatus bajo no se le permitía interrumpir a los de estatus alto mientras hablaban. Pero el de estatus alto podía interrumpir en cualquier momento a alguien que tuviera un estatus más bajo. Como pasa casi hoy. Cuando un jefe interrumpe a un empleado, se le llama liderazgo. Cuando un empleado interrumpe al jefe, se le llama ex empleado. Así que el Señor que comienza a hacer un cambio de reglas de juego, se pone a hablar que de pronto, si queremos llegar al reino de los cielos, primero tenemos que ser como niños. Y después dice un día Jesús, ustedes saben que los gobernantes oprimen a sus súbditos, que los oficiales abusan de la autoridad. Lo dijo abiertamente y esto no preocupó a nadie, ni ofendió a la cúspide romana, porque se sabía que había que pisar cabeza para ser alguien. Pero lo que viene a continuación los ofendió. Pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser grande deberá ser el servidor. El que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que los sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nunca el invitado de honor en una cena recoge los platos. Nunca, ni siquiera nosotros, le pediremos al cumpleañero que lave los platos sucios. Nunca. Sin embargo, el Señor está diciendo, ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que la sirve? No es una pregunta difícil. Los grandes se sientan, los humildes sirven. Pero el Señor agrega, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. En otras palabras, como el que recoge los platos sucios. Es un contrasentido. El que sirve es más grande a los ojos de Dios, pero es el menor ante los ojos del estatus. Y si quedan dudas todavía de que un niño está cambiando la historia de Herodes, un día, en los días finales antes de morir, el Señor se viste de esclavo. Se pone lo que los esclavos se ponían, se ciñe una toalla y en la última noche, como Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que volvía a Dios, entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y le comenzó a lavar los pies a los discípulos y a sacárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Cuál es el secreto para servir? Él sabía que todas las cosas estaban bajo su dominio. El que sabe quién es el que menos problema tiene de lavar pies. El que dice, ¿cómo me van a mandar a mí a hacer eso? Es porque todavía no sabe quién es. No está seguro de la autoridad que tiene. No está seguro que es el Hijo del Rey de Reyes. El Hijo del Rey, el que acomodó el cosmos en su lugar, el que niveló las montañas y metió los mares y los océanos en su cauce, ese, sabiendo que venía de Dios y que a él volvía, ¿cómo sabe quién es? No se le cayó ningún anillo por decir, muchacho, le lavo los pies. La tarea más denigrante en los judíos era lavar los pies. Para el último de los esclavos, oiga, alguien tiene que lavarle los pies al rabino, al rabí, pero él no tiene que lavarle los pies a los demás. El Señor dice, ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Pero si yo, siendo señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies el uno al otro.
El Señor que nació llevando pañales y salió ceñido con la toalla de un esclavo de la vida, les dice, si ustedes no se lavan los pies entre ustedes, no son como este copros, este niño defectuoso, ni piensen que tienen parte conmigo. Aún en los minutos finales, le lava los pies entre ellos a Judas Iscariote, que lo va a traicionar. Esos pies que ahora él está limpiando de las heces, de la arena, de la tierra de Israel, esos pies correrán a traicionarlo. El Señor lo sabe, pero sabiendo de dónde viene, a dónde va y que todas las cosas están bajo sus pies, Él no tiene problema en lavar los pies uno por uno, porque al fin y al cabo Él está cambiando las reglas de juego. La revolución silenciosa que comenzó allá en Belén sigue hasta el punto casi de subir a la cruz. A nosotros todavía nos sigue conmoviendo eso porque nos colapsa. Nadie se humilla deliberadamente. Usamos frases como fulanito de tal me humilló. Es eso lo que no puedo olvidar. El Señor dice, no solo te van a humillar, sino que las reglas de juego, si quieres jugar en mi monopolio, consisten en que te humilles a ti mismo también. Es que lo que me hizo fue una humillación muy grande. Te vas a tener que humillar a ti mismo si quieres formar parte de este reino. ¿Estoy siendo claro, sí o no? A tal punto que como Él se humilló en lavar los pies, así te tienes que humillar a ti mismo. Y de pronto las reglas de juego empiezan a cambiar. Los romanos se preocupan porque para ellos la humildad no es una cualidad. Ellos inventaban dioses, los romanos, los griegos, grandes dioses del Olimpo, que no tenían humildad, por el contrario, pisaban cabezas. Cuando se enojaban, hacían que los mares se embravecieran. Eran reyes perfectos, Adonis, casi argentinos. Y ahora Jesús dice, no funciona así. Tienen que hacerse esclavos, tienen que humillarse. Alguien va y le dice a Roma, oiga, ese señor, ese que se hace llamar señor, es un revolucionario. Ahora cualquier ciudadano es posible que tenga que lavar pies. Él dice que todos están iguales. Es más, dijo algo peor. Dijo que hasta somos como vamos, dilo de una vez, como niños. ¿Como niños? Sí. Dijo que tenemos que ser como niños, y no como cualquier niño, sino como los copros, como los que abandonan en los estercoleros. Si no somos como ellos, no podemos ser hijos de Dios. El romano entendía que uno tenía que ser perfecto para ser hijo de Dios, no que ser un esclavo y menos humillarse a sí mismo. El apóstol Pablo es apresado en Filipos, una colonia de Roma. Es apresado, es azotado, y al otro día sale y dice, soy ciudadano romano. Por tanto, azotaron y apresaron a un romano. Y el imperio le pide perdón, lo indemniza. No sabe cómo hacer para disculparse. Y yo me pregunto, ¿por qué él no dice, soy ciudadano romano antes de ir a la cárcel? ¿Por qué lo dice después? Porque Pablo no quería ser menos que el resto que no tenían la opción de ser ciudadanos romanos. Y no iba a tener autoridad para decir, yo me humillé a mí mismo, si los demás eran golpeados y azotados por no ser ciudadanos, mientras que él gozaba de una actitud o de una cualidad que los demás no. Así que decide humillarse a sí mismo. Oh, este Jesús estaba haciendo algo en la sociedad que hasta el día de hoy iba a cambiar los parámetros de cómo vemos al otro. El más grande del cielo, del reino de los cielos, es el que sirve, el que se ciñe una toalla. Un gran señor feudal, un fariseo, invita a Jesús a cenar. Voy a terminar con esto y quiero que me presten atención, porque quizás esto sea lo medular que nos va a llevar a la confrontación que el Señor me dijo que les dijera. Un gran señor fariseo invita a Jesús a una cena. Es la cena más incómoda que jamás alguien pudo presenciar. Jesús va a la cena, supongo que hay muchos manjares en la mesa, y 4 veces Jesús inicia una discusión deliberada. 4 veces. Jesús era un mal invitado, Él era un confrontador. A veces dicen, no, pero Jesús tenía mucho amor. Yo tengo mucho amor y nunca di vuelta a las mesas del templo. Jesús tenía carácter, era bueno, pero Él sabía exactamente, apasionadamente lo que quería. Y cuando Él veía una injusticia, los confrontaba. Así que va invitado a un almuerzo, a una cena de un famoso fariseo, y entonces lo empieza a provocar al fariseo.
porque él tenía que cambiar las reglas. Lo que empezó en Belén iba a continuar allí e iba a terminar en la cruz. Y le dice al fariseo, hey, ¿notaste que hay un leproso aquí? Había alguien con un edema. Las edemas eran unas manchas que supuraban fluidos todo el tiempo. Se acercó quizás a la ventana para ver qué estaban comiendo y dice, ¿notaste que hay un leproso? Whispers only we know. You and me in shadows deep. Promises our hearts will keep. Neon lights and city dreams. Dancing lights and silent screams. Holding tight, not letting go. In the night our love will show. Echoes of love, loud and clear. In my heart, you're always near. Feel the beat of our desire. Burning love like endless fire. Waves crash under summer skies. Love reflected in your eyes. Holding hands, we chase the stars. Dreaming big no matter far. Oh, our hearts, they beat as one. In this night till dreams are done. Lost in love, our spirits soar. Keep me close forevermore. Echoes of love, loud and clear. In my heart, you're always near. Feel the beat of our desire. Burning love like endless fire. When dawn's light, we find our way. Love's first light will guide the day. Through the night, we found our truth. In the dawn, our love's relentless youth. Echoes of love, loud and clear. In my heart, you're always near. Feel the